Buenas tardes. Estoy aquí porque me lo ha dicho el presidente. Entonces, si sale mal, es culpa de él. Y si sale bien, gloria a Dios. Entonces, me pide que hable sobre la influencia de Gibraltar sobre el Evangelio en España. La verdad que es importante, creo yo, empezar el principio siempre. Y el principio es que Dios creó el mundo y el pecado entró y Dios no quiso dejarnos ahí. Y todos sabemos los efectos del pecado, todos sabemos la distancia que el pecado nos trajo a Dios y todos sabemos a dónde esto nos llegó. Nos llevó a la cruz, nos llevó a que Dios quería restaurar tanto su relación con el hombre que mandó a su unigénito Hijo a sufrir por nosotros. Pero no quedarse en sufrimiento, sino a resucitar y a llegar a vivir con nosotros. Que Jesús vino, entre muchas cosas, para fundar una iglesia universal, una iglesia con poder, una iglesia con influencia, una iglesia que era el medio que Dios iba a usar para cambiar el mundo. Y acabamos de celebrar Pentecostés, acabamos de celebrar de que Dios envió su Espíritu Santo sobre los apóstoles para poder dar el poder y la habilidad de llevar su función a cabo. Y sabemos que la iglesia tuvo buenos principios, que en el día de Pentecostés se salvaron 3,000, que hubo persecución, pero que en el medio de la persecución hubo crecimiento. Pero también sabemos que llegó el momento a donde hubo un estancamiento, ¿no? Llegó a un plató en el siglo IV, el siglo V, y desde ahí empezó ya a imponerse la tradición, empezó a imponerse la voluntad de los hombres y empezó a entrar el abuso. Y tenemos toda esa iglesia histórica de lo que se llama los siglos oscuros, los siglos negros. En parte aquí en España los siglos del Islam, del Al-Ándalus. Hasta el siglo XV. El siglo XV llegó este hombre, Lutero, que es el que conmemoramos en esta época, 500 años. Lutero, que fue ordenado sacerdote en 1507, que en 1508 empezó a enseñar teología y llegó a ser en 1508 a empezar teología y a llegar al grado de bachiller en estudios bíblicos. En 1512 fue recibido en el Senado como de la Facultad de Teología y dándole el título de doctor en Biblia. En 1515 fue nombrado vicario de su orden con 11 monasterios a su cargo. Entonces no era un cualquiera, era un hombre con conocimiento, un hombre con fundamentos, un hombre que sabía lo que hablaba y que sabía lo que decía. Y durante esta época había estudiado bien el griego y el hebreo para profundizar además en las matizas de las palabras utilizadas en la Biblia. Posteriormente utilizaría este conocimiento para la traducción de la Biblia judía. Y hasta aquí todo estaba en orden. Aquí había un sacerdote que ejercía una función en la iglesia para la cual él había sido ordenado. Pero cuanto más a fondo se metía en las escrituras, más encontraba cosas que no estaba de acuerdo. Y a sumergirse en la Biblia y en la iglesia primitiva,
se dio cuenta que habían cosas que había en la iglesia en ese día que no tenían fundamento bíblico. Y la que lo trajo a la prominencia, la que en efecto él le hizo hacer hincapié, era la cuestión de las penitencias. Había perdido la iglesia, creía él, la visión de varias verdades centrales del cristianismo. La penitencia es lo que le llamó la atención, porque él creía muy claramente de que la salvación es un regalo exclusivamente de Dios, dado por la gracia, a través de Cristo, recibido solamente por la fe. A principios de año, cuando tuvimos la semana de oración, nos recordamos y celebramos las 4 solas, sola escritura, solo por medio de las escrituras. O sea, las escrituras tienen más importancia que la tradición. Sola fide, solo por medio de la fe. La salvación no se puede comprar con obras. Solo gracia, solo por la gracia. La salvación es una dádiva de Dios. Y solo Cristo, solo por medio de Jesucristo. Jesucristo es el único camino. Pero Lutero servía como predicador y confesor en la iglesia de Santa María de la ciudad y predicaba habitualmente en la iglesia del palacio. Y fue durante esta época que este joven sacerdote se dio cuenta de los efectos de ofrecer indulgencias a los feligreses. La indulgencia era un concepto en la teología católica, porque la palabra viene de la palabra latina indulgencia, que quiere decir bondad o benevolencia o gracia o remisión o favor. Es el concepto de que esas indulgencias pueden ser concedidas por representantes de la iglesia bajo ciertas condiciones y que una vez concedidas eliminan ciertas consecuencias temporales del pecado. La práctica y la formulación del concepto han cambiado con el tiempo, pero es algo que aún hoy la doctrina protestante no acepta, por considerar que carece de fundamentos bíblicos. En la época de Lutero, cualquier persona podía comprar una indulgencia para sí mismo o para sus parientes muertos que permanecían en el purgatorio. Y había un fraile en aquella época dedicado a viajar por los territorios episcopales vendiendo indulgencias con el objeto de obtener dinero para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. A Lutero esto le era ofensivo, este tráfico, y lo veía como un abuso del poder, que lo era, y también como una mentira, al no tener base en las Escrituras, y que podría confundir a la gente, que por comprar indulgencias no tenía un conocimiento apropiado de la confesión, del arrepentimiento, de acogerse al Señor para la salvación. Entonces en 1516 y 17 Lutero predicó en varias ocasiones al contra de esto, pero sin resultados, claro. Y cuando ya no podía soportar su malestar interno, el 31 de octubre de 1517, o sea, hace 500 años casi, clavó sus 95 tesis en la puerta del palacio de Wittenberg. Era el principio de una invitación de él a debatir lo que él estaba sintiendo. Los tesis en principio no cuestionaban la autoridad del Papa para conceder indulgencias, pero sí abiertamente condenaban la avaricia y el paganismo en la iglesia como un abuso. Y los tesis fueron traducidos y copiados rápidamente. En 2 meses ya se conocían por toda Alemania. Y al cabo, en 2 semanas. Y al cabo de 2 meses ya se conocían por toda Europa.
Fue uno de los primeros casos de la historia en la que la imprenta tuvo un papel importante. Un fenómeno que hoy se replica en el Facebook. Hoy estamos hablando de 2 segundos. En aquel tiempo eran 2 meses, pero 2 meses en 1500 era algo radical. El Papa León no tardó mucho en entrar en el debate, diciendo que había sido, en sus palabras, un borracho alemán quien escribió estas tesis, que me hace recordar las acusaciones contra los discípulos en aquel día, primer día de Pentecostés. Nosotros burlando decían, están borrachos. Y el Papa continúa su comentario y dice, cuando esté sobrio, cambiará de parecer. Pues luego en 1518 ordenó que un profesor dominico de teología investigara el tema. Este lo investigó y declaró que Lutero no tenía razón, que Lutero oponía de manera implícita la autoridad del sumo pontífice, ya que estaba mostrando desacuerdo con una de sus bulas. Así declaró que Lutero era herético, y Lutero respondió y desarrolló una controversia. Y mientras tanto, Lutero seguía tomando parte en la convención agustina en Heidelberg, y allí presentó una tesis sobre la esclavitud del hombre y el pecado y la gracia divina. Y el debate seguía y de hecho ponía en duda el poder absoluto y la autoridad del Papa, ya que la teología de la indulgencia estaba basado en la bula Unigenitus del Papa Clemente VI. Y en vista de el Papa decidió suprimir los puntos de vista de Lutero y lo ordenó que fuera a Roma, cosa que nunca sucedió. Lutero, que antes profesaba obediencia implícita a la Iglesia, ya negaba abiertamente la autoridad papal y apelaba a que se celebrara un concilio. Hubo varios intentos de reconciliación, pero todos fracasaron, y después de muchos debates se dijo que Lutero admitía la similitud de su propia doctrina con la de Jan Hus, que había sido quemado en la hoguera. Pero los escritos de Lutero ya circulaban ampliamente en la Facebook del siglo XVI y llegaban a Francia, Inglaterra, Italia y a todas partes del mundo conocido. Y los estudiantes se dirigían ya a Wittenberg a escucharlo. Ya era un personaje de la época. Y algunos publicaban comentarios sobre las escrituras, sobre él, lo que él había escrito. Y Lutero seguía desarrollando su doctrina. El 15 de junio de 1520, el Papa advirtió a Lutero que se arriesgaba a ser excomulgado, a menos que en un plazo de 70 días negara lo que ya había dicho. En octubre, Lutero envió su escrito En la libertad de un cristiano al Papa, añadiendo la frase significativa: yo no me someto a leyes al interpretar la palabra de Dios. Y con toda diplomacia, el 12 de diciembre, Lutero personalmente y delante de sus amigos echó al fuego la carta del Papa. Sin embargo, todavía no se había ejecutado la prohibición, porque había disputa entre el Papa y Federico de Sajonia, y había disputa entre el Papa y el emperador Carlos V, quien, al tener un conflicto con el Papa, no se ponía al lado del Papa contra Lutero. Entonces, Lutero fue al concilio de Worms, diciendo: iría allí aunque hubiese tantos demonios como tejas en los tejados. Y allí en 1521 llegó y se había publicado la bula del Papa en Roma, en la cual el Papa excomulgaba a Lutero.
El emperador Carlos V inauguró la dieta de Worms y Lutero fue llamado a renunciar o reafirmar su doctrina. Y se le fue otorgado salvoconducta para que pudiera ir allí. Cuando se presentó, le dieron una mesa llena de copias de sus escritos y le preguntaron si los libros eran suyos, al cual él, claro, dijo que sí, y si todavía creía en todo lo que estaban enseñando los libros. Y él, después de orar y consultar a sus amigos, dijo que sí. Una vez más le pidieron a Lutero que respondiera explícitamente. Si Lutero rechaza sus libros y los errores que en ellos se contienen, a lo cual Lutero respondió rotundentemente que se me convenza mediante testimonio de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no lo creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado contradiciéndose a sí mismos por el texto de la Sagrada Escritura que he citado. Estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. La tradición dice que Lutero entonces dijo estas palabras: no puedo hacer otra cosa, esta es mi postura, que Dios me ayude. Se disputa que él dijo eso, pero eso es lo que dice la tradición. No mucho más de Lutero, excepto que después de un periodo de exilio y encarcelamiento, siguió traduciendo las escrituras al alemán y se casó. Y en poco tiempo muchos curas y monjes se alejaron de la Iglesia Católica y se acogieron a las ideas de Lutero. Y nació el luteranismo, que hoy todavía es la denominación dominante en Alemania, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia, Estonia, Letonia y algún otro país del norte. Fue curioso que estuve en Islandia hace 2 años y el luterismo es tan predominante que solo hay una iglesia católica, no hay sinagogas, no hay mezquitas, no hay ninguna otra religión predominante, excepto que se está formando otra vez la religión nórdica de Thor y todos los dioses nórdicos antiguos. Pero vamos, esto tiene que ser de ese cómic, de los cómics de eso. Pero vamos a dejar Lutero ahí, vamos a cruzar el Mar del Norte. En Inglaterra hay un contemporáneo de Lutero que se llama el rey Enrique VIII. Todo había escuchado de él, supongo yo. Un católico al cual el mismo Papa León X le otorgó el título defensor de la fe, porque había escrito un libro llamado En defensa de los 7 sacramentos. Como ya sabemos hoy, este señor no se veía satisfecho con su primera mujer, ni con su segunda, ni con su tercera, ni con su cuarta, ni con su quinta. Pero vamos, eso para otro día. Hoy vamos quedando con la primera. En 1527, Enrique le pide al Papa una anulación de su casamiento, porque su primera mujer, Caterina de Aragón, solo pudo darle luz a una hembra que sobrevivió, y él quería varones para sucederle. Para entonces el Papa era Clementio VII, y Enrique usaba razones bíblicas para su petición, ya que Caterina había sido casada anteriormente con su hermano Arturo, que había muerto. Enrique se autoconvenció de que el hecho de que no pudiera tener hijos venía por causas de que había desobedecido un mandamiento en Levítico. Y entonces su argumento
al Papa era basado en Levíticos 20:21, que dice que el que tomara a la mujer de su hermano comete inmundencia, la desnudez de su hermano descubrió y sin hijos serán. Y argumentaba de que el Papa no había tenido autoridad para permitirle que se casara con la mujer de su hermano y que entonces debía de anular. El Papa no le hizo caso, claro, el Papa dice, tú estás ya la perdió, y le rehusó el anulamiento. No, está claro que esto fue el catalizador de todo lo que pasó, pero no hay duda en mi mente de que los hechos en Alemania han tenido algo que ver con su mente. Tiene que haber pensado, mira, aquí está este Lutero, que no es nadie, es un sacerdote, se ha enfrentado al Papa, todavía está en libertad, está creciendo su movimiento, yo soy más que Lutero, yo soy rey, yo tengo mis ejércitos, a mí el Papa no me va a decir a mí lo que hago. Y aquí nació la Iglesia de Inglaterra. La verdad es que aunque hubieron muchas reformas, la mayoría de las reformas eran civiles y legales, y no hay mucho, honestamente, en las prácticas y creencias que cambiaron. Fue un protestantismo muy diferente al de Lutero. Este fue el tipo de protestantismo que llegó a Gibraltar en 1704, con la captura del Peñón por la fuerza anglo-holandesa y su otorgación al Reino de Inglaterra en el Tratado de Utrecht en 1713. Pero aquí, por primera vez, hay presencia protestante en la península ibérica. La siguiente etapa se empieza a desarrollar en 1738, cuando un sacerdote anglicano llamado John Wesley, que habido tenido una mala experiencia como misionero en América, tuvo una experiencia muy real en la presencia de Dios. Y en sus propias palabras dice, sentí que mi corazón se calentaba extrañamente. Sentí que confiaba en Cristo solo para la salvación. Y me fue dada la seguridad de que Él había quitado mis pecados, incluso los míos, y me salvó de la ley del pecado y de la muerte. Su hermano Charles había comenzado una sociedad que los que se burlaban llamaban la Sociedad Santa. Y John se unió a ellos y empezaron a estudiar las Escrituras. Con el tiempo, otros los llamaban metodistas porque eran muy metódicos en las formas de actuar. Y pronto empezó a reconocer en la Iglesia de Inglaterra muchos de los imperfectos contra los cuales Lutero había batallado 2 siglos antes. Y Wesley y su grupo de seguidores empezaron un movimiento de santidad, un movimiento que, al igual que el de Lutero, se basó en 4 puntos. La predominancia de las Escrituras, el conocimiento de la tradición, la importancia de la razón y el asentimiento de la experiencia. Y esto en base promulgó un cuadrilátero, otros 4 puntos. Todos necesitan salvación, que están basados en Romanos 3:23 y en Romanos 6:23. Todos pueden ser salvos, también en la segunda parte de Romanos 6:23. Todos pueden saber de que son salvos. Romanos 8:16, el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y todos pueden ser salvados completamente. Y esto en Filipenses 3:12-14 dice que todos llegamos al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, pero John Wesley creía, y no le quito la duda, que en el momento de aceptar a Jesús como Salvador, en aquel momento de conversión, llegamos a ese punto sume de salvado completamente, y después ya empezamos a caernos. Y ya llegamos a una vida cristiana de valles y montes, pero que llegamos en un punto ese a donde llegamos a la salvación completamente. La historia muestra de que sus
enseñanzas no fueron bien acogidas por la Iglesia de Inglaterra, claro está. Y aunque nunca fue excomulgado, creo que eso fue porque no tenían mecanismo para excomulgarlo. Pero sí le negaron los púlpitos, por lo cual fue forzado a predicar al aire libre, que lo hizo por 50 años. Caminando, se dice, más de 250.000 millas a caballos, a 400.000 kilómetros, y predicando 40.000 sermones, a la vez que su hermano Charles escribió más de 6.000 himnos. Cada vez que a mí me dicen, ¿otro himno nuevo? Yo digo, acuérdate de Charles, te daba 12 himnos nuevos a la semana. 6.000 himnos. En uno de sus viajes, predicó en el condado de Cornwall, al suroeste de Inglaterra, y allí había un joven minero llamado Henry Innes, que escuchó la palabra de Dios y se convirtió alrededor de los 1753. En 1755, Henry Innes se alistó al ejército británico y después de haber servido en Irlanda, en 1768, fue enviado a Gibraltar. Y aunque la iglesia metodista todavía no existía, ya que no iba a existir hasta que no se muriera Wesley en 1790, Innes comenzó en Gibraltar una sociedad metodista. Y tenemos copia de correspondencia entre él y John Wesley, diciéndole lo que había pasado. Aunque ya había llegado el protestantismo evangélico a la península ibérica. Las cosas en Gibraltar no fueron fáciles, claro, ya la iglesia establecida tampoco le gustaba que había metodistas en Gibraltar. Pero el gobernador de la época era un poco comprensivo y simpático y no hubo muchos problemas. Y poco después, en 1772, a base de su conocimiento de haber sido minero, Innes tuvo la idea de crear unos túneles para poder montar cañones en el peñón, para proteger contra los ataques de los enemigos. Y entonces la sociedad fue aceptada y empezó a crecer un poco. Y gracias al cambio constante de regimientos, pasó lo que dijo Bernardo, el evangelio empezó a extenderse por el Imperio Británico. Al principio del siglo XIX hubo otro tiempo de oposición cuando se le prohibía a todos los miembros de la Fuerza Armada de atender a las reuniones metodistas a penas de azotes, y hubieron 2 cabos y 3 soldados en 1803 que recibieron 500 azotes cada uno, y los cabos perdieron su rango por atender un culto metodista. Pero la obra seguía creciendo y en 1804 llegó el primer misionero a Gibraltar, un señor Macmillan, que desafortunadamente no pudo hacer mucho. Llegó en septiembre y se movió en octubre de una epidemia de la fiebre amarilla. Pero aún sin ministro o misionero, la obra continuaba, y en 1804 dio casualidad que se formó en Londres lo que en aquel tiempo se llamó la Sociedad Británica y Extranjera de la Biblia, que hoy se llama simplemente la Sociedad Bíblica. Y tenemos carta en 1807 que habla de un envío de 600 Biblias en inglés y 200 testimonios en español, y también se mencionan 500 testimonios en español que se habían enviado anteriormente. La sugerencia era que no se regalaran, que no se dieran gratuitamente, que se vendieran por un poquito, porque si alguien te paga por algo, le va a poner valor y lo va a esconder cuando venga sacerdote, para que no te lo quiten. Pero claro, como siempre, había contratiempos y
no pudieron ser inmediatamente usados porque habían problemas fronterizos. Algunas cosas no cambian. Pero en junio de 1808 ya las cosas estaban un poquito mejor, aunque con dificultad, pero ya empezaron a distribuirlo. Al final de 1815, el contacto con España mejoró y el nuevo misionero que llegó en ese año comenzó a aprender el español para predicar y distribuir los evangelios. Se notó que obtuvo un ejemplar de la Biblia publicada en Madrid, la comparó con los evangelios provenientes de la Sociedad Bíblica y sugirió algunas revisiones. Y durante esta época también se distribuían evangelios y Biblias a los buques que venían a Gibraltar, no solo en inglés y en español, sino en portugués, alemán, francés, gales y árabe. En 1820, el misionero de aquel tiempo seguía evangelizando y se nota de que es en una expedición cuando distribuía evangelios y tratados en San Roque, entraron en la Iglesia Católica y fueron expulsados porque no se inclinaron ante el altar. Entonces se puso un puesto en el mercado para vender las Biblias y los evangelios por poco dinero, pero para venderlos. Hasta ahora la misión en España había sido a cargo de la iglesia local. En 1821, la iglesia metodista en Inglaterra decidió tomar cargo de la obra en España. Y se buscó y se envió un misionero que comenzó a predicar en español en 1825. Había intención de ir a Cádiz, pero se recuerda de que solo llegó hasta Algeciras. Contando con la ayuda de un señor llamado Juan Bautista Quivel, un converso francés casado con una chica de Tarifa. Y se mantienen cultos de oración en la casa de Quivel. Pero una vez más las enfermedades y la fiebre amarilla vino a frenar el avance y este misionero se murió. En 1832 llegó a Gibraltar el misionero que tuvo más impacto sobre la obra. El señor Ruhl y su esposa comentaron la educación gratuita en Gibraltar y pronto tenían 50 estudiantes. Desafortunadamente hubo un conflicto con Juan Quivel y se desconoce lo que ocurrió con la congregación que llevaba Quivel, que para aquel tiempo llegaba a 200, es una congregación española. En 1834, el doctor Ruhl obtuvo direcciones de 35 librerías en las principales ciudades de España y les escribió como agente de la Sociedad Bíblica ofreciéndoles Biblias en consigna. Tuvo mucha aceptación, pero el problema siempre era de que no se podían vender libros en España provenientes del extranjero. Al fin consiguió por medios privados hacer llegar libros a Cádiz, Granada y Madrid. Y el siguiente año se dio un recorrido por Cádiz y Sevilla. Le aconsejaron que viajara incógnito, pero a la vuelta comunicó que cuando hizo parada en Jerez para almorzar, fue reconocido y se le dirigió por nombre, porque se estaba reconociendo que en Gibraltar había un punto de misión y una presencia de la Sociedad Bíblica, y se recibían muchas consultas. En Sevilla tuvo muchos contactos con interesados, librerías, y de ahí fue a Madrid, donde seguía visitando la librería. Pero el problema seguía siendo el mismo: cómo hacer llegar las Biblias a todos estos interesados. España estaba en un estado de guerra civil, por lo cual decidió no proceder a Málaga y Granada, pero volvió por medio de Sevilla a Gibraltar. Estando en Gibraltar y esperando que las cosas se calmaran un poco de España, produjo una traducción de los evangelios con comentario, con la intención de posiblemente imprimirlos en España en un futuro. El siguiente año
Al haberse mudado un creyente llamado Nicolás Lodero a San Roque, alquiló un local en San Roque e intentó hacer culto. Pero cuando llegó la primera vez, habiendo invitados a algunos amigos, se encontró que le estaban esperando el sacerdote de la parroquia, acompañado por el juez, el comandante militar del distrito y el vicario apostólico. Y después de una discusión no muy animada, Dios decide que se iría, pero que iba a pedir consejo. Entonces volvió, escribió a las autoridades de Madrid y todavía está esperando que le contesten. Pero vamos, el silencio administrativo no es algo nuevo. En 1838 se le otorgó a Ruhl la completa autonomía de la obra en España. O sea, se le quitó todos los cargos en Gibraltar y se dio para que trabajara solamente en España. En esa época habían otros 2 misioneros activos introduciendo el Evangelio a España. El famoso George Barrow, muchos habrán escuchado del libro de la Biblia en España, y otro que se llamaba Graydon, que empezó a trabajar por el norte, por Cataluña. Imprimió 2.000 testamentos y 3.000 Biblias en catalán. Y Ruhl tenía contacto con los dos y se regocijaba de que Graydon estaba teniendo éxito en lo que él llamó la costa oriental. Ruhl con un ayudante se concentraron su misión en Cádiz y Málaga y consiguieron repartir testamentos en Puerto Santa María, hasta ahí llegó, la isla, Jerez, y tenían mucha gente que venían para pedirles Biblias y tratados. A la vez que se comenzó un colegio en Cádiz que llegó a tener 40 estudiantes. Al mismo tiempo viajaba a Sevilla y a Madrid y hasta Valencia para mantener sus contactos y encontrarse con Barrow, que ya estaba activo en la zona. Barrow ya había imprimido los Nuevos Testamentos en España, aunque esto por lo visto no duró mucho porque el gobierno pronto cerró la librería y se quedó con todos los testamentos y Barrow terminó en la cárcel. Ruhl nunca fue a Barcelona, pero se encontró con Graydon entre Málaga y Cádiz, y durante esta época un hijo de Ruhl, que todavía tomaba pecho de su madre, murió en Cádiz, y Ruhl en su autobiografía decía que había sido envenenado. Al poco tiempo, estando él en su casa, manteniendo un culto, entró el alcalde con soldados que se quedaron en la puerta esperando mientras él predicaba, pero al terminar el culto se le dijo que tenía que salir de España y se promulgó un decreto real prohibiéndole devolver a España. Su ayudante mantuvo la obra por un tiempo, pero el manto pasó a Barrow y a Graydon, que fueron los que siguieron la visión evangélica en España. Hay muchas otras historias, muchos otros nombres, como don Pascual Martín Marín Condado, un sacerdote católico que se convirtió y que fue muy activo. El nombre Salvador Negrete se aumenta mucho, Manuel Matamoros y muchos más. Pero el presidente me dijo que tengo que terminar al cuarto y ya he llegado al cuarto. Todo esto fueron parte de lo que hoy es la Iglesia en España, que agrada a Dios. Y la Iglesia Metodista en Gibraltar sigue teniendo el privilegio de estar involucrado por nuestro contacto con la Fraternidad de Pastores y las muchas amistades que hemos hecho durante los años. Y espero que sigan por muchos años.